Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 77 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Esperanza en medio de la desolación. Esperanza en medio de la desolación. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuestro texto que nos servirá para nuestro devocional esta mañana, que es el Salmo número 77. Salmo número 77. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? He cesado para siempre su misericordia. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Bien, en este salmo que estamos leyendo, vemos a un creyente que está siendo atormentado. Está marcado por un sentido de aflicción y reflexión interior. Los términos que encontramos en este salmo son tanto recordar y meditar. Hay un grito a Dios, hay dudas, hay preguntas, pero el salmista se enfoca en la misericordia de Dios y el recuerdo de la incomparabilidad de Dios. Hay un recuerdo en él de que Dios es el Señor incluso del mar. Este canto de confianza tiene dos secciones. La primera, como hemos leído, es una queja que contiene expresiones de inquietud al no encontrar las bondades del pacto con Dios. La segunda es un canto de alabanza que resuelve la crisis de fe del salmista. Cada sección, en cada párrafo, nosotros vemos cómo el salmista se va transitando por estas vicisitudes que encuentra en su vida. Este salmo tiene un marcado parecido con el Salmo de Habacuc, y hay reflejos del Salmo en esta profecía, ¿sí? Pero la semejanza no es meramente verbal, sino es una idea y de espíritu semejante. Tanto el profeta Habacuc como el salmista tienen un problema moral que se relaciona con el trato de Dios con su pueblo. Pero Habacuc vivió antes de la destrucción de la nación, mientras que el escritor de este salmo vivió después. Aquel ve la desolación que amenazaba y
que se ha realizado o se ha ejecutado. El Salmo refleja ciertamente una época de gran aflicción, como cualquier persona. No es personal solamente en carácter, sino nacional. Es como si la nación hablara de sus dolores por medio del salmista. El salmista considera el problema de que si Dios ha desechado a su pueblo para siempre, se pone a considerar el hecho de las maravillas pasadas de Jehová y halla su esperanza en esto, aunque el salmo termina tan repentinamente que no está afirmadamente explícito, sino que sugiere que no hay más cuidado de parte de Dios. El salmo continúa con las preguntas críticas de la fe. Prosigue el gran tema que se pone de manifiesto en los poemas anteriores, 74, 75 y 76, y explora aún más la crisis fundamental de la vida. ¿Mostrará el Señor nuevamente su amor, gracia, favor y misericordia hacia su pueblo? El tono del poema y el asunto expuesto revelan la naturaleza y extensión de la dificultad y exponen la profundidad y amplitud del dolor humano. El clamor intenso del salmista puede presuponer e indicar que el Señor ha abandonado a su pueblo y hasta puede asumir y entender que Dios ignora las oraciones y las plegarias de la gente de fe. Este salmo, en efecto, prosigue ese complejo e impostergable tema existencial, tanto desde la perspectiva de las preguntas ante Dios como de las respuestas humanas ante la dificultad. ¿Se habrá Dios cansado de responder las oraciones de su pueblo y ha sustituido sus respuestas por el silencio y misericordia? El poema es un salmo de súplica colectiva que se articula en la voz de una persona en angustia extrema y dolor intenso. Este grito y petición de ayuda nace de la imposibilidad humana de entender lo que sucede, de la complejidad de la angustia que le embarga y de las implicaciones de la crisis que experimenta el salmista y el pueblo. Una persona clama con intensidad y su clamor sobrepasa los límites del día y penetra con vigor en las profundidades de la noche. El contexto del Salmo en su forma actual es el culto de un pueblo que clama para que se supere el dolor que atormenta no solamente al adorador, sino a toda la comunidad, a toda la nación. La estructura del Salmo nos hace ver primeramente el clamor del salmista en los primeros 9 versículos. El poema comienza con una expresión muy seria del alma humana. Con mi voz clamé al Señor. La primera palabra del salmista es un grito, un clamor que nace el día de la angustia, que se levanta en la noche, que puede ser tanto una referencia física a la noche como una expresión figurada para describir la complejidad y dificultad de la crisis. La expresión alzar las manos, más que un acto físico, es una expresión metafórica de adoración y alabanza a Dios. El salmista implora a Dios con fuerza y autoridad, justicia y misericordia. De los versículos 3 al 9, luego del clamor, el poeta recuerda el pasado y revela su crisis personal. En medio del dolor, el salmista se conmovía, se quejaba, su espíritu desmayaba, no podía dormir y estaba quebrantado y mudo. En efecto, el Salmo describe los efectos físicos del dolor nacional y alude a las implicaciones personales del dolor y problema. Era una especie de pesadilla lo que se estaba viviendo. La confusión del poeta se fundamenta en la imposibilidad de reconciliación entre el pasado glorioso del pueblo y los problemas presentes que parece que no tienen solución. Se revela aquí
un muy claro contraste entre el encuentro del pasado y el análisis del presente. Solamente hay una serie de preguntas sin contestaciones adecuadas, sin respuestas precisas. Las preguntas que se ponen de manifiesto en el Salmo revelan lo más intenso del dolor y lo más profundo de la confusión. Las interrogantes del salmista se relacionan con el comportamiento divino, se asocian directamente con las intervenciones históricas del Señor. ¿Desechará el Señor para siempre a su pueblo? ¿Finalizó la misericordia divina? ¿Se sustituyó la piedad del Señor por su ira? En efecto, son preguntas básicas que se desprenden del análisis del dolor y de la evaluación sosegada de la crisis. Con ese ambiente emocional y espiritual, el poeta prosigue el Salmo. El recuerdo de las acciones liberadoras de Dios en el pasado lo que hacen es confundir al pueblo, pues no pueden reconciliar esas acciones liberadoras del Dios que se especializa en intervenciones salvadoras con el dolor presente y el cautiverio de la comunidad de fe. En la segunda parte del Salmo, del versículo 10 al 20, el poeta no consigue fundamentar su esperanza en el análisis inicial de la historia del pueblo, pero logra apenas un poco de consuelo y descubrir lo que ha de venir. Entonces enfoca su oración en la liberación del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. El salmista revisa la historia nacional y recuerda algunas manifestaciones poderosas y liberadoras de Dios, las obras, los portentos, las hazañas, las maravillas y el poder que ha mostrado. El poeta reconoce que no hay Dios tan grande y poderoso en el mundo como el Señor de Israel, pues tiene la capacidad, la voluntad y el deseo de intervenir en la historia, en medio de las realidades cotidianas de la comunidad para rescatar de Egipto y la esclavitud a su pueblo, identificado en el poema corto como los hijos de Jacob y José. La historia de la liberación de Egipto es fundamental para resucitar la esperanza del pueblo de Israel. Esa experiencia redentora fue determinante para el nacimiento de Israel como pueblo. Y a la vez se convirtió en el paradigma básico que pone de manifiesto la capacidad divina de liberación y salvación. La alusión a la experiencia del Éxodo es una forma de afirmar que el Dios bíblico no está cautivo ni ignora el dolor y los cautiverios de su pueblo. En el poema vemos que se evoca de una forma figurada la experiencia de la liberación de Egipto, aunque se añaden algunos detalles que no se incluyen en la narración que encontramos en el libro del Éxodo. De acuerdo con el Salmo, la manifestación divina del Sinaí incluye truenos, relámpagos, rayos y terremotos, que en la tradición bíblica se relaciona con estas visiones de Dios, que son manifestaciones extraordinarias. El poema de esta forma relaciona directamente dos de las tradiciones más importantes y fundamentales de la formación o conformación del pueblo de Israel: la liberación de Egipto y el establecimiento del pacto o la alianza de Dios y su pueblo. El Salmo además identifica los dos protagonistas de las narraciones de la liberación, Moisés y Aarón. De forma figurada también se identifica a Dios como el gran pastor de Israel que debe guiar a su pueblo del cautiverio y la redención. En el recuento de esas experiencias pasadas de liberación es donde se fundamenta la esperanza del salmista. Este sentido grato de esperanza del poeta se ancla firmemente en la capacidad divina de liberación. El Dios que intervino en la historia nacional
para sacar al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y autoridad, puede actuar nuevamente para transformar las experiencias amargas del dolor presente en un futuro liberador. El peor de los tormentos del salmista es reconocer que la diestra del Señor ha cambiado, que es una manera de indicar que Dios ya no está interesado en la liberación del pueblo. La pregunta sobre qué Dios es tan grande como el Señor que encontramos en el versículo 13 revela que el Salmo proviene de un periodo cuando el monoteísmo no se había desarrollado en forma plena. Las referencias a los hijos de Jacob y José enfatizan las experiencias de la liberación de Egipto. Los versículos 16 al 19 ponen claramente de manifiesto las magníficas capacidades poéticas del autor, pues aluden a una experiencia de la liberación de Egipto de forma extraordinaria. Las aguas vieron a Dios y temieron. Los abismos se estremecieron. Los cielos tronaron y enviaron rayos. Y las pisadas divinas no dejaron rastro. En efecto, estamos ante una magnífica pieza poética que contiene no solo gran belleza literaria y buena articulación, sino que le añade una extraordinaria dimensión de enseñanza acerca de la liberación. La primera impresión que podemos recoger de este salmo es de tristeza y de derrota. Una mirada superficial al poema puede quedar cautiva en el clamor que se basa en el dolor y la desesperanza humana. Sin embargo, cuando se revisa el salmo con detenimiento, se descubre que el poeta invoca al Señor continuamente. El clamor del poeta está dirigido al Señor, que tiene la capacidad y el deseo de liberación. Dios está presente en el clamor del salmista, que comienza su oración con un sentido de añoranza del pasado y la termina con afirmaciones de seguridad que describen a Dios como el buen pastor que guía a su pueblo. La teología o la enseñanza fundamental de este salmo cobra nueva dimensión a través de la vida de Jesús de Nazaret, descrito en el Nuevo Testamento como el pastor como por excelencia, particularmente como el buen pastor, que da su vida por las ovejas, es decir, por su pueblo. En su ministerio público, Jesucristo, el predicador palestino, no solo cautivó a las multitudes con su elocuente enseñanza, sino que sus palabras se convirtieron en la manifestación del poder divino que hacía obras, portentos, hazañas y maravillas. No estaba confinado el mensaje de Jesús al sistema auditivo de la comunidad, sino que intervino en la historia como la encarnación de la plenitud de Dios para traer a los seres humanos la palabra que liberaba y daba sentido de dirección y futuro a las personas. Es una canción en lugar de la tristeza. Es una tristeza que está latente en el Salmo. Hay una búsqueda. Pero finalmente el salmista también llega a rendición y reconoce la soberanía de Dios. Hay en este salmo este sentido de recordar lo que Dios ha hecho en la vida de la historia nacional de Israel. Dios mismo se preparó camino en el mar. Fue Él quien abrió camino para que su pueblo pasara en seco. Pero nadie vio sus huellas. Como sucede a menudo, hubo abundantes evidencias de su presencia y poder, aunque Él mismo se ocultó en las sombras. ¿Cuántas veces hemos visto la presencia de Dios? ¿Cuántas veces se ha manifestado en nuestras vidas su cuidado, su amor, su ternura? Y posiblemente podamos decir, es que no lo he visto, pero sí he visto su acción en mi vida. El Salmo
es muy aleccionador en esta parte. El Salmo termina con una nota de consuelo con el tema acerca del buen pastor. En tiempos de tribulación, los israelitas volvían la mirada al pasado y recordaban la manera como Dios, su buen pastor, los había sacado de Egipto. En tiempos de tribulación, nosotros también nos acordamos de que el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Si Cristo nos amó y se entregó a Él mismo para redimirnos de nuestros pecados, ninguna amenaza ni ningún desastre nos pueden separar de su amor. Así como Dios llevó a su rebaño a la tierra prometida por las manos de Moisés y de Aarón, así ahora Él conduce a su rebaño al hogar eterno por la mano de Cristo, el buen pastor. Los recuerdos de la bondad y la fidelidad de Dios sustentaron a Israel a través de las dificultades. Sabían que Dios era capaz y digno de confianza. Cuando nosotros nos enfrentemos a nuevas pruebas, repasemos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida y esto fortalecerá nuestra fe. En cada vez, en cada tiempo, en cada momento, aprendamos a confiar cada vez más en Dios. Aprendamos que Dios no nos desecha, aunque pareciera que eso ha sucedido. Jamás dejemos de confiar en Dios y jamás dejemos de clamar por su misericordia y por su amor. Estemos orando hoy en día porque este Dios misericordioso esté siempre presente en nuestras vidas. Que su manifestación de su amor siempre esté a cada paso que nosotros estemos dando. Demos gracias a Dios por todo ello. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.